Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de CompTIA Security Plus. Ya estamos en el dominio 5.0, objetivo 5.1, que es resumir elementos de una gobernanza de seguridad eficaz. Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver la diferencia entre guías, políticas, estándares, procedimientos, consideraciones externas que tenemos que tener, monitoreo y los roles y la responsabilidad de los sistemas y de los datos. Entonces, necesitamos una política de seguridad clara, tenemos que entender quién hace qué cosa, tenemos que implementar estrategias de gestión de riesgo. Todo eso tiene que ser mejorado continuamente y adaptándonos a lo que va pasando en el mercado, en el ambiente, en los hackers. Bueno, nos tenemos que ir adaptando todo el tiempo. Tenemos que evaluar el éxito del programa de seguridad o mejorarlo completamente y tenemos que garantizar el cumplimiento normativo. Bien, diferencia entre directrices o directivas y políticas. Las directivas o directrices son sugerencias informadas. Esto nos permite tomar decisiones flexibles, queremos que evolucionen, queremos innovar, queremos colaborar y todas las decisiones que tomemos van a estar basadas en el riesgo. ¿Qué quiere decir una directriz? Son sugerencias. Todos sabemos que tenemos que encriptar, todos sabemos que tenemos que tener MFA, todos sabemos que tenemos que separar las redes. Todo eso es, una vez que ya estás viendo este video, es bastante, o este curso, es bastante simple y esperable, ¿sí? Pero las directivas no dejan de ser sugerencias. Las políticas son completamente distintas. Son rígidas, son reglas que si las rompemos pueden tener consecuencias. Podemos perder nuestro trabajo, alguien puede perder el trabajo, entonces ya no es algo negociable, es algo firme, rígido. ¿Sí? Las normas estrictas de cumplimiento exigen un cumplimiento estricto permitiendo pocas excepciones. No hay mucho espacio para la interpretación. Las directivas son interpretables, las políticas no lo son. Hay sanciones claras por infracciones. Alguien no usa MFA, pierde acceso. Sigue con lo mismo, pierde el trabajo potencialmente. ¿Sí? Los procedimientos tienen que ser consistentes y las auditorías garantizan el cumplimiento de dichas políticas. Una política es la política de uso aceptable. Generalmente, la empresa te da una computadora, tal vez te da un teléfono y puede pasar que vos tengas tu propio teléfono personal y la empresa te diga, este teléfono es solamente para negocios. Por lo general, porque nadie quiere andar cargando dos teléfonos, se te permite uso personal. Pero dentro de ese uso personal hay una política de uso aceptable. No nos vamos a poner a ver porno, no nos vamos a conectar a la deep web, no vamos a andar probando virus, ¿no? Entonces hay un límite en esa política de uso aceptable, que es yo permito que vos tengas WhatsApp en tu teléfono. Perfecto, no andes mandando cosas que no son legales mínimamente. Pero esa política puede ir tan astringente como nosotros queramos. No es algo, no es que si no es ilegal lo podés hacer. Es más bien, yo te digo qué se puede y qué no se puede hacer. Entonces, una política de uso aceptable garantiza un uso óptimo de los recursos por parte de los empleados. Las políticas de seguridad de la información son medidas de protección de datos, la implementación de cifrado y controles de acceso protege la información confidencial. Entonces, seguridad escribe esta política, se la da a IT, IT se la da a los usuarios y se hace un entrenamiento sobre esto. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Si yo empiezo a bajar todos los documentos que uso en la computadora del trabajo, la bajo a mi computadora privada, eso es un breach de las políticas de seguridad. ¿O no? Depende de lo que diga la política de seguridad. Básicamente son leyes internas de la empresa que los empleados tienen que respetar. Generalmente esas políticas van de la mano con las directivas y qué es lo que queremos lograr en cuanto a el estado de situación de seguridad.
También necesitamos un plan de continuidad de negocios, que no es lo mismo que una recuperación de desastre. Un plan de continuidad de negocio incluye la recuperación ante desastres, pero tiene otras cuestiones. Entonces, se identifican funciones críticas para garantizar la prestación interrumpida del servicio. Imagínense, tenemos un CEO. ¿Qué pasa si al CEO le pasa algo? Bueno, tenemos vicepresidentes. Ok, ¿y qué pasa si a los vicepresidentes? ¿Qué pasa si al CISO le pasa algo? Bueno, tenemos un vicepresidente de seguridad. Eso es una parte. Ahora, también puede ser, ¿qué pasa si se incendia la oficina? Perdemos todas las computadoras. Bueno, la información hay backup. Está en la nube o está en Iron Mountain. Perfecto. Pero ¿cómo sigue el negocio? Vamos a alquilar otro lugar, vamos a hacer que la gente trabaje desde la casa, vamos a tener algunas máquinas virtuales para que la gente se pueda conectar a la nube y seguir trabajando. ¿Cuán importante es eso? Porque, por ejemplo, en una empresa de videojuegos que hacemos un release cada 6 meses, tranquilamente podríamos cerrar una semana, no sería lo ideal, pero no hay llamada de los clientes entrando todo el tiempo. Por ahí lo que tenemos que darle prioridad es a la gente que está operando nuestro juego para multijugador y cosas así. Entonces, hay que sentarse, hay que analizar, hay que tomar en cuenta todas las necesidades y hacer un plan de continuidad de negocio. Una de las partes de ese plan de continuidad de negocio es la recuperación ante desastres. ¿Sí? Entonces, nos prende fuego la oficina y teníamos todos los servidores dentro de la oficina. Ok, tenemos backup en la nube. ¿Qué nos llevaría para lanzar esos backups como máquinas virtuales para que la gente siga produciendo? ¿Cuánto tiempo y cuánto nos costaría? Y ahí es donde hablamos de nuevo de RTO y RPO. La T es de tiempo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo puedo estar caído? Y la P es de punto, o sea, desde que esto falla, ¿cuántos datos yo puedo perder? Yo tengo que tener un plan de recuperación ante desastres, tengo que tomar backups, o tengo que replicar a la nube, o tengo que tener un data center que no esté dentro de la oficina, o tengo que tener un data center en la oficina y otro afuera de la oficina. Depende de el RTO y el RPO. El RTO y el RPO, los dos se miden en tiempo, ¿sí? Entonces, el tiempo que mi aplicación puede estar caída y el tiempo de datos que se perdieron. O sea, desde que se cayó, ¿cuándo fue mi último backup? Si mi último backup fue hace 30 segundos, perdí 30 segundos de datos. Si mi último backup fue hace un día, perdí un día de datos, potencialmente. También puede pasar que yo termine de hacer el backup y se caiga. Entonces el RPO va a ser más corto. Pero el RPO garantizado es desde mi último backup. Entonces, puedo hacer backup y recovery o puedo hacer una luz piloto, que sería básicamente transferir ciertos datos a la nube, o puedo hacer un hot, donde los dos servidores o los dos ambientes estén corriendo al mismo tiempo, sincronizando entre sí, con milisegundos de pérdida de datos. Todo eso va a depender de la necesidad del negocio. Cuanto más chico es el RTO y el RPO, más caro es. Entonces, la típica conversación es, ¿cuál puede ser nuestro RPO y RTO? Cero. Ok, perfecto. Acá necesitamos 100 millones de dólares. No, ¿cómo? Si la empresa vale 50. Bueno, entonces dame un RTO y un RPO verdadero. Realmente, ¿cuánto podemos perder? Y esa es la pregunta del millón de dólares. Respuesta a incidente, también tenemos que tener en cuenta el tema de gestión de incidentes y ciberseguridad. Puede que no caiga un meteorito, puede que no se incendie la oficina, pero entre un ransomware y tengamos el mismo problema por más que la oficina esté inmaculada. Entonces, ¿cómo gestionamos esos incidentes? También es parte del Business Continuity Plan el plan de continuidad de negocio. ¿Por qué? Porque puede que no sea un desastre y aún así un incidente de seguridad me puede frenar. La otra es la gestión de cambio. ¿Sí? Cuando yo diseño algo, vamos a hacer una casita, está perfecto. Ahora, cuando a mí me piden que yo agregue una ventana, acá, agregar esa ventana puede hacer que mi casa se caiga. Entonces, la gestión del cambio es importantísima.
porque cada vez que yo hago un cambio potencialmente puedo romper algo, porque hay dependencias, y entonces tengo que planearlo, mejorarlo, capacitar al equipo, ejecutarlo, medirlo, volver a aprender, volver a planear, volver a mejorar, volver a capacitar al equipo. Entonces, ¿y cómo funciona? Bueno, generalmente hay un CAB, Change Advisory Board, donde todos los cambios que hay que hacer se lo presentan a la CAB. La CAB tiene un miembro de IT, un miembro de seguridad, un miembro de nivel C, un miembro de legal, un miembro de... Y entonces decimos, queremos hacer este cambio. Entonces Haití dice, bueno, el riesgo es tal. Seguridad dice, el riesgo es tal. El CEO dice, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Legal dice, no pasa nada, está todo bien. Entonces, una vez que se vota, se da el ok y se genera el cambio. ¿Sí? O sea, se ejecuta el cambio. Generalmente esos cambios, dependiendo qué tipo de impacto tenga, se hacen los sábados. Entonces, generalmente, o domingo. Entonces, una CAB generalmente sucede un martes. Se junta un martes. Si hace falta otra reunión para aclarar cosas, se la hace el jueves. El viernes se recibe el ok. El sábado se hace el cambio. Y el próximo martes, en la próxima CAB, se chequea qué pasó ese sábado. Porque puede pasar que la persona haciendo el cambio haya encontrado un problema y haya tomado una decisión y haya hecho un cambio de emergencia o haya tomado una decisión en ese momento que tiene que ser entendida por el CAB para ser documentada y volver a poner cómo es el estado de esas cosas. Es muy complejo, pero es muy importante, porque si yo empiezo a hacer cambio a tontas y locas, no voy a tener ningún tipo de estabilidad en mi sistema. Ciclo de vida de desarrollo de software. Cascada versus Agile. Por ejemplo, son dos tipos de metodologías. Generalmente cascada, uno agarra, planea todo y hace todo el sistema de cero y después hace un cambio y el nuevo sistema está dentro. Agile es un poco más distinto. Tenés sprints donde tenés funcionalidades que vos querés ir agregando y tenés un plan de cómo vas a ir agregando esas funcionalidades. Eso hace que podamos salir a producción más rápido, pero que por ahí el mantenimiento sea constante. ¿Sí? La cascada es lineal, mientras que Agile promueve el desarrollo iterativo. Vamos aprendiendo, vamos mejorando. Por supuesto tenemos distintas etapas, tenemos el desarrollo, la prueba, la puesta en escena, la producción y eventualmente esto pasa para acá, esto pasa para acá, esto pasa para acá y volvemos de nuevo al desarrollo de software porque hay una nueva funcionalidad que necesito implementar y entonces necesito de nuevo pruebas y necesito poner de nuevo en escena o en QA y después staging que se le dice o en producción. Normas para práctica de seguridad. Bueno, hay varias normas ISO. Estas no son obligatorias, son más bien voluntarias, pero tienen cierto valor al decir yo soy ISO 27001. Eso es una auditoría que hay que pasar, hay un montón de documentación que hay que presentar y hay que demostrar que entendemos, sabemos y tenemos un proceso para esto, pero una vez que tenemos esa norma o esa certificación, nos abre puertas a otros negocios. ¿Sí? Yo puedo ser que sea un call center y esa empresa puede decir, yo requiero que el prestador mío tenga ISO 27001. Si yo tengo ISO 27001, puedo trabajar para esa empresa del exterior, por ejemplo. Hay otra como ISO 27002 que implementa fuertes controles de seguridad siguiendo pautas. 27701, seguridad en la nube, ISO 27018. Hay varias normas. En sí mismos son un mundo, pero por lo general, cuando uno usa la nube, usa AWS, usa Azure, usa GCP, usa Alibaba, todas esas ya vienen con esas normas incorporadas y nosotros para usarla y seguir manteniendo la certificación ISO, tenemos que tener nuestros propios procesos. La parte de la nube ya está certificada. La parte nuestra, nuestro diseño, nuestra operación de los recursos de la nube necesitan ser verificados y auditados para la ISO del número que nosotros necesitemos. Después hay estándares como NIST. NIST no abre nuevos negocios, pero ser compliant con NIST nos abre un montón de posibilidades porque nos acerca
a las certificaciones que son más estrictas. Entonces, NIST es básicamente un conjunto de reglas y de políticas que si nosotros las seguimos, significa que estamos haciendo bien las cosas, literalmente, ¿no? Entonces tenemos el NIST 853 cibernético, proporciona un marco integral para gestionar los riesgos de ciberseguridad, y distinto es el estándar FIPS, que establece requisitos de seguridad obligatorios para sistemas de información federales. Por ejemplo, dentro de AWS tenemos KMS y también tenemos otro tipo de manejo de llaves. Creo que KMS era FIPS barra 2 y hay un FIPS barra 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada uno son distintos niveles de estándares y puede ser que si yo necesito hacer algo para el gobierno federal de Estados Unidos, ellos me pidan ser compliant con FIPS 3, por ejemplo, en parte de la negociación, ¿no? Entonces, eso es algo interno, pero necesitamos entender esas cuestiones. Otro estándar es el PCI DSS. Básicamente, si yo voy a recibir números de tarjeta de crédito o información financiera o número de seguro social, necesito ser compliant con PCI DSS. ¿Y qué nos pide? Bueno, encriptación, separación, monitoreo, lo de siempre, pero con estándares bastante particulares o mucho más duros que lo que tiene NIST, por ejemplo, ¿no? Ahora, yo necesito, si voy a recibir tarjeta de crédito, ser PCI compliant, no necesariamente. Yo puedo tener mi aplicación que corre en varios servicios y cuando yo necesito hacer un pago de tarjeta de crédito, llamo a una API, digamos de Mercado Libre, paso los datos encriptados hacia allá, Mercado lo procesa, me devuelve la contestación y yo no estoy guardando nada. Entonces ahí puedo no ser PCI compliant dentro de mi arquitectura, pero sí porque estoy usando Mercado Libre y el manejo que yo hago de esos datos están encriptados. Entonces yo soy compliant, pero solamente porque estoy usando un servicio que ya es completamente compliant y mi parte es muy fácil de ser compliant. Pero aún así tengo que tener buenas prácticas para poder decir que soy compliant con PCI DSS. Estándares de contraseñas. Bueno, hashing, salt y cifrado. ¿Se acuerdan de hashing y de salt? Hashing es básicamente yo puedo agarrar una palabra, pasarlo por un algoritmo de hasheo y voy a terminar con un resultado. Entonces, si yo agarro Apple y lo paso por el algoritmo, recibo un hash X, ¿no? Pero si yo agrego un poco de sal a eso, que es básicamente unas letras más, que solamente el servidor sabe cuál es y que tiene que ser única por contraseña, eso hace que cuando yo pase todo esto por el hashing, termine con un hash completamente distinto al anterior. Entonces, si alguien me roba la contraseña y quiere usarla, no va a funcionar. Supóngase que alguien me roba este hash, que está salteado, y entonces va a otro servidor, como sabe cuál es mi usuario, supónganse, él pasa esto. Pero mi usuario era Apple, mi contraseña era Apple, y entonces este servidor está esperando este hash. Pero como está salteado, tiene sal, o está salado, sería tal vez, no van a coincidir. Por más que es la misma contraseña que yo puse, el servidor la cambió o agregó algo y eso hace que sean distintos. ¿Sí? Y el cifrado, bueno, ya saben, es proteger los datos con un cifrado. Yo necesito la llave de encriptación o desencriptación y puede ser una llave pública o privada, dependiendo qué algoritmo esté usando de cifrado. Pero bueno, eso también es importantísimo, tener un cifrado que sea seguro. Después, bueno, hay estándares de control de acceso, por ejemplo, protocolos de autenticación y privilegios mínimos. La implementación de protocolos de autenticación fuerte garantiza la verificación de la identidad de usuario. Ya hemos hablado un poco de esto y vamos a hacer un deep dive en alguno de estos protocolos. SSH es una forma de remote desktop para Linux y para Mac,
que también puede funcionar sobre Windows y está encriptado. OAuth es un protocolo de autenticación también. MFA no es un protocolo, pero es una buena práctica, Multifactor Authentication. RBAC es Role Based Access Control. Y después tenemos las pautas de seguridad física, ¿sí? Todas las medidas de protección del acceso físico, que yo puedo tenerlas en mi data center, o yo puedo alquilar un data center que ya tenga esas medidas de protección, o puedo usar la nube que ya tiene esas medidas de protección y que yo nunca podría ir físicamente a un data center de Amazon o de Microsoft. ¿Qué son esas medidas? Bueno, Mantrap, Turnstile, CCTV, tarjeta de proximidad. Bueno, Mantrap es, entra una persona y hasta que no sale esa persona, la otra no puede entrar. Turnstile serían los molinetes. CCTV son circuitos de cerrado de televisión. Y las tarjetas de proximidad sería para abrir la puerta. También podría abrir la puerta con mi dedo o con mi iris. Bueno, todas esas cosas son pautas de seguridad física. Procedimiento para la coherencia organizacional. Para mantener la coherencia tenemos que manejar los cambios. Acuérdense que los cambios pueden ser disruptivos, muchas veces lo son. Entonces tenemos que, todo el mundo que tiene algo para decir sobre el cambio tiene que ser escuchado, tiene que ser documentado, tiene que haber pruebas antes de habilitarlo y una vez que se hacen hay que revisar qué es lo que se hizo para asegurarnos que el estado en que quedó el sistema es el correcto. Tenemos que tener objetivos claros y comunicarlos eficazmente. Cuando nosotros incorporamos o contratamos a una persona, tenemos que tener un plan para que las personas reciban su hardware, tengan su usuario, su contraseña, que tengan cierto entrenamiento en cuanto a seguridad, que hagan todos los entrenamientos que son requeridos por seguridad antes de empezar a tocar producción. Entonces, una incorporación eficaz fomenta un sentido de pertenencia y compromiso. Y así también cuando nos vamos. Cuando alguien se va, tenemos que cambiar la contraseña, hacer backup de las computadoras, hacer backup de sus mails y de sus SharePoint y de lo que sea que ellos han tenido, por si alguna vez lo necesitamos. Y, por supuesto, se hace una estrategia, una entrevista de salida para entender por qué se fue y se acaba. Entonces, un enfoque estructurado garantiza transiciones fluidas para los empleados que se van. Tenemos que tener manuales o playbooks para escenarios específicos, guía de decisiones consistentes, establecer criterios claros para evaluar opciones y resultados. No hay nada peor que se caiga algo, se caiga internet y digamos, ¿cómo abrimos un ticket con el proveedor? ¿Cuál es el usuario y la contraseña? ¿O cuál es el número de cuenta de esta oficina? Todo eso tiene que estar documentado. Tenemos que saber cómo actuar si hay un incidente de seguridad. Tenemos que tener manuales para saber cómo actuar si hay un problema de agresión física dentro de la oficina. Tenemos que saber qué pasa si cae un meteorito. Para todo necesitamos manuales. Algunos estarán más desarrollados, otros menos desarrollados, algunos serán puestos en prácticas y mejorados, otros no, pero siempre tenemos que estar trabajando en esos manuales para escenarios específicos. Consideraciones externas para el cumplimiento. Leyes y estándares de la industria. El cumplimiento requiere la adhesión a los marcos legales y las normas establecidas. O sea, si yo recibo tarjeta de crédito, tengo que ser compatible con PCI DSS. Si yo tengo récords de enfermos o información hospitalaria o de salud, necesito ser compliant con HIPAA. Entonces, siempre nos tenemos que adaptar a según qué industria estemos, nos tenemos que adaptar a eso. Factores legales, contratos y propiedad intelectual. Los contratos deben proteger eficazmente los derechos de propiedad intelectual. Por supuesto, puede ser que sea mío, puede ser que sea de alguien para el cual yo estoy trabajando. Por ejemplo, nosotros trabajamos con un montón de otros estudios de videojuegos y los ayudamos a mejorar, portar o terminar sus juegos. Entonces, la propiedad intelectual es de ellos, pero temporalmente está bajo nuestro control para poder trabajar en eso. Todo eso requiere contratos, requiere chequeos, auditorías y un montón de otras cuestiones. También nos tenemos que adaptar a la dinámica de la industria. Hay progreso tecnológico y tendencia del mercado. Cada vez todo cambia más rápido, los cambios tecnológicos influyen en los requisitos de cumplimiento y los estándares de la industria. Todo el tiempo están saliendo nuevos estándares. Hay estándares sobre seguridad y privacidad de AI que van a empezar a salir ahora y a tener
estar en vigor en Europa, por ejemplo. Entonces, todo eso siempre hay que estar al día y estar constantemente estudiando para saber qué es lo que está cambiando. La tecnología es lo que más rápido cambia. También hay factores locales y regionales. Las áreas geográficas pueden influir en el cumplimiento debido a diferentes regulaciones. Por supuesto, no es lo mismo estar dentro de un estado que de otro, no es lo mismo estar dentro de un país que en otro, no es lo mismo estar dentro de un continente que en otro. Todo eso tiene influencia en lo que estamos haciendo. También tenemos que entender las políticas nacionales, tendencias económicas y estabilidad global. Las tendencias económicas influyen en los marcos de cumplimiento en medio de paisajes geopolíticos cambiables. Por ejemplo, espero que esto nunca suceda, pero si hay un conflicto Estados Unidos-China, probablemente no podamos usar DeepSeek. Si hay un bloqueo, nosotros, por ejemplo, la mayoría de las empresas como AWS no puede dar servicio a Cuba o a Irán o a Corea del Norte. Si alguien se conecta de ese lugar, está bloqueado. Y si alguien se conectase, está rompiendo las reglas el proveedor. Entonces, todas esas cosas hay que estar atento y saber qué es lo que pasa. Monitoreo y revisión en ciberseguridad. Auditorías y evaluaciones periódicas. Por supuesto, nosotros podemos tener auditorías internas y también pueden haber auditorías externas. ¿Para qué hacemos las internas? Para asegurarnos que somos compliant, para que cuando venga la externa, nos salga bien. Las auditorías periódicas garantizan el cumplimiento de las normas y regulaciones de seguridad. Revisiones de política y procedimiento, adaptación tecnológica y legal. Las organizaciones deben actualizar continuamente las políticas para abordar las amenazas cambiantes. Cambio de política y mejores prácticas. La capacitación periódica garantiza que los empleados comprendan los protocolos de seguridad actualizados. Siempre nos tenemos que adaptar a nuevas leyes. Las organizaciones deben adaptarse a las nuevas leyes para garantizar la seguridad y para poder continuar haciendo negocios. El enfoque es cíclico y proactivo, siempre, siempre la mejora continua. Vamos a medirlo, planearlo, mejorarlo, adoptarlo, medirlo, planearlo, mejorarlo, adoptarlo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Juntas directivas. Podemos tener objetivos estratégicos y necesidades para las partes interesadas. Los consejos de administración alinean los objetivos estratégicos con las expectativas de las partes interesadas. Por ejemplo, yo trabajo, en la empresa que trabajo tenemos un comité para la consolidación de los gastos en software. No sé, nosotros gastamos millones de dólares en software, ¿no? Entonces, cuando informática le pregunta a la gente de producción si la necesitan, ellos siempre lo necesitan. Ahora, cuando formamos un comité y lo tenemos al CEO o al CFO, Chief Financial Officer, al contador mayor o al director de finanzas dentro de esta llamada, las cosas cambian. Yo me tenía que pelear con todo el mundo para dejar de usar una licencia para poder devolverla y no pagar ese año. Cuando apareció el ejecutivo, todo eran santitos y sí, por supuesto, yo puedo deshacerme de 50, yo de 1000, yo de 3000. Se peleaban por deshacerse de licencias, ¿no? Entonces, esa cuestión de juntas directivas, cuando los directores pueden llegar a ver lo que el último usuario necesita y no necesita, es distinto a lo que el manager cree que su usuario necesita. Entonces, cuando lo ponemos en perspectivas, las juntas directivas tienen un montón de poder. Los comités, es lo que hablaba, fuerza de tareas especializada, grupo de trabajo especializado, se centran en cuestiones específicas. Yo pertenezco al comité de AI también, por supuesto. Entonces, bueno, ahí estamos viendo qué es lo que vamos a usar, cómo lo vamos a usar, quién lo va a usar, todas esas cosas. Y siempre el comité lo que tiene de bueno es que es una mezcla entre la gente técnica y la gente administrativa y la gente que tiene realmente el poder económico dentro de la empresa. Existe la figura del titular de los datos. Hay gente que son designadas propietarios de los datos. Por ejemplo, mi jefe, que es el Head of IT, es dueño de los datos de informática. Por ejemplo, la cabeza de legal es titular de los datos de legal. Y después va a haber una persona que es el Data Officer, que puede ser el CEO, que puede ser el CFO, que puede ser la cabeza de IT, que es responsable de los datos de toda la compañía y es el que toma decisiones sobre los datos de toda la compañía. Por supuesto, si yo creo un documento, él no sabe que eso existe, pero él me da la directiva de lo que yo puedo hacer con esos datos o no. Existe el responsable del tratamiento de los datos. Por ejemplo, los controles de datos deben cumplir las leyes que rigen la protección de datos. Por ejemplo,
Mi jefe, cuando decide que vamos a usar AWS, por ejemplo, él le está dando el permiso a AWS de tratar los datos nuestros porque él es dueño de esos datos. Y existe también la cuestión del custodio de datos. Los custodios de datos garantizan que los datos se almacenen de forma segura y cumplan con las regulaciones. Por ejemplo, AWS puede ser el custodio de nuestros datos, siempre y cuando que el dueño de los datos haya dado permiso para que el custodio de los datos tenga acceso a esos datos. Bien, espero que les haya gustado. Esto es un poco pesado en el sentido que no es tan técnico, sino es más de gobernancia, lo cual lo hace importante, pero un poco aburrido para la gente técnica, pero es importantísimo que lo sepamos. Entonces, los objetivos del examen 5.0, gobernancia de seguridad efectiva, las directrices versus las políticas, los estándares, los elementos de seguridad, los estándares de contraseña, el control de acceso, la seguridad física, el cifrado, los procedimientos, la gestión de cambio, el onboarding y offboarding de usuarios y los manuales o playbooks que son necesarios para cada momento. Bueno, espero les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, la dejan en los comentarios y se suscriben. Muchas gracias. Hasta luego.